El miedo siempre está ahí. Es como un fantasma. Es la naturaleza de nuestro arte. El toro y tú vivís para ese momento. Si fuese por él, no te la perdona. Amigos de los 40 principales y de Magazine de Peli, buenos días, buenas noches. Hoy estamos con un invitado muy especial, un invitado que voy a felicitar porque ha hecho una obra muy maravillosa y una gran persona. Estamos con Sebastián Eslava. Buenos días, Sebastián. Buenos días, gracias por la invitación y gracias por el recibimiento que ha tenido la película. Sí, felicitarte porque ya un nuevo fin de semana en cartelera es bastante decir para una película que es interesante y que es muy atractiva, muy nuestra, muy de un personaje nuestro que tú has sabido retratar. Y alrededor de eso es que queremos tender la conversación contigo para seguirle dando semanas y chance a la gente para que se acerque a ver esa película tan atractiva acerca de personajes nuestros conocidos a fondo. Quizá la primera pregunta, entonces ya me le adelanto a Rodrigo, sería en ese sentido. Es decir, es una película acerca de tu papá, a quien conociste poco, y que la fuente de información que tienes es tu familia, tus amigos o los amigos de él, la información de prensa que hay alrededor. A lo que voy es tanta información recopilada, cómo para construir el guión se selecciona, este es el ángulo que voy a contar. ¿Cómo se hace, cómo se toma esa decisión para acertar en lo que queda finalmente en la película? Pues bueno, es difícil decir el cómo porque creo que fue un proceso, de muchos años, de mucha investigación, de mucho trabajo y yo no sé, creo que esa es la magia o lo bonito que tiene el cine o contar historias, que la historia misma le va diciendo a uno, si uno la escucha, cómo contarse. Eh, por ejemplo, nosotros tuvimos o tuve yo la gran fortuna de trabajar con un equipo increíble en el guión, éramos varios escritores, eh, y yo era, digamos, que el que iba y ponía las teclas, o presionaba las teclas en el computador, y el que se creía el genio cuando llegaba a mostrar lo que había escrito con el equipo. Y leíamos entre todos y me daba cuenta que no estaba tan bien, ¿no? que, 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 que había cosas que yo, la genialidad que pensaba que había escrito podía ser un poco ridícula, podía ser un poco inverosímil. Bueno, uno no se da cuenta hasta que lo oye, hasta que como que aparecen diferentes una conciencia diferente de la historia que uno está contando. Sí, sí, sí. Y adaptarlo al presupuesto, ¿no? Porque cuando Sí. uno escribe, tú vas diciendo, no, Esa me es la imagino la otra. plaza de ventas en Madrid, el hombre, pero entonces tienes que adaptar, no, eso no se puede hacer, entonces quitémosle, pongámosle, No, No, eso es complicado. y puedo entender lo que tú dices en el ángulo de que lo que tú estás escribiendo, lo que quieres contar, porque está saliendo desde el corazón. Tú dices, esto es lo importante de contar, esto es lo que quiero que quede ahí, y sí, entonces quienes están escuchándolo retroalimentan. sí, de acuerdo. Y esas mismas voces que son las de las personas que están ahí se convierten como en las voces de la historia. Los personajes. Hay alguien que simpatiza, por ejemplo, teníamos a una mujer en el equipo, María Clara Torres, que fue importantísimo tener a una mujer para que nos diera un poquito el punto de vista femenino. De estos personajes complejos que tiene la película, porque son dos personajes femeninos en una época donde sí es real que Sí. el machismo era más fuerte todavía en un mundo que ha sido machista como el del toreo en muchos aspectos. Las cosas han ido cambiando, pero tener, digamos, que esa mirada femenina fue muy importante para el guión y para los personajes. Entonces sí quiero decir eso, como que la misma historia te va diciendo cómo contarla y llegamos a ese punto donde nos dimos cuenta que esa primera etapa de la vida de mi papá, aunque muchos biopics es verdad que suceden, arrancan desde la infancia y todo esto, Sí. pero aquí digamos que en una historia de un torero, de una historia tan compleja de contar,
creo que la infancia era muy relevante y teníamos que entrar allá de alguna De manera. alguna forma, los inicios. Exacto. Sebastián, una pregunta. Bueno, tú dijiste, ¿cuándo surgió la idea? Voy a hacer una película de mi papá, yo quiero actuar en ella, o originalmente tú no querías actuar. ¿Cómo fue eso? ¿O hace cuánto surgió esa chispa que dijo, bueno, vamos a hacerlo? Yo estoy enfocado que yo quiero ser el actor principal. Supe que originalmente tú hasta le ofreciste la dirección a Iñárritu, si no estoy mal. Entonces, ¿cómo llegaste tú a la dirección, a la actuación? ¿Cómo surge todo ese boom de la idea de Pepe? La actuación estaba clarísima, de hecho, esa era gran parte de la motivación, hacer de mi papá. Pues sí, es una cosa un poco extraña, uno encarnar a su propio padre, creo que tiene ahí algo de, 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 de psicoanálisis, de mitología, de muchas cosas. Yo creo que es bastante interesante, que yo no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Hay veces no hay que pensar mucho, sino echar para adelante y en el camino uno se va dando cuenta de cosas. Pero esa era la motivación principal, actuar, y sobre todo porque yo quise ser actor desde siempre, desde muy niño. Me fui a estudiar actuación a Estados Unidos, siempre me he tomado la actuación muy en serio y pues para mí hacer este personaje era... No, y te felicito, la actuación es impecable, entre otras cosas. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, la dirección sí llegó por cosas de la vida, por la misma película, porque sí, en un momento, pues yo siempre he tendido a tener unas fantasías bastante grandes, y una de ellas era Iñárritu, también un gran director, pues sobre todo porque también entendía que primero quería que fuera una película muy bien contada, una historia muy bien contada, pero también entendía las dificultades de hacer la película, de financiar la película. Entonces, de pronto teniendo a un nombre grande en el Atraía, equipo, sí. iba a poder atraer la financiación y tal. Entonces, pero fíjate que yo creo que a veces también los procesos lo hacen a uno aterrizar y madurar. Y yo creo que la película en ese sentido me hizo madurar mucho y creer más en mí, creer más en nosotros, creer en que se pueden hacer cosas increíbles en Colombia, en que hay gente talentosísima en Colombia, con todo el equipo que hizo parte de la película, es gente que está pues, a un nivel muy alto y yo creo que la película misma me hizo dar cuenta de todos esos talentos y toda esa gente con la que podía yo complementarme o podíamos complementarnos. Una bio trae muchos desafíos. El primero de ellos es la época, ¿cierto? Retratar la época. Pero la película tiene elecciones muy, muy acertadas. Es decir, el color que se va a dar, los cuadros que se van a mostrar, el arte de la manera como se va a presentar. Pero además de eso, el desafío del tipo de época, ¿no? Porque tú lo mencionabas antes, es una época en la que predominaba el machismo, ¿cierto? El toreo era una actividad bastante de élite y bastante aceptada, bastante querida, bastante, es decir, apreciada, ¿cierto? Con el tiempo, pues bueno, ha cambiado eso. Pero, es decir, ¿cómo se empiezan a tomar las decisiones para hacerlo? En el sentido de, me voy a acercar a esta época y voy a contar el sueño de un niño haciéndolo realidad. O sea, ¿cómo llegan esos acercamientos para darle el tono a la historia? Esa es una gran pregunta, la del tono. El tono siempre creo que es una de las cosas... Perdón que me entró una llamada, voy a No, bloquear esto. No te preocupes, no te preocupes. tranquilo. Ya, repito, sí, que hablaba del tono. Es una de las cosas más difíciles de uno acercarse a eso, porque puede caer uno o en cosas caricaturescas o en que a veces por la época se siente un poco impostado ese tema de la época, ¿cierto? Como el lenguaje también de pronto era un poco diferente al lenguaje que tenemos hoy en día, 70 años después. Entonces,
llegar a ese tono fue de mucho cuidado. Y creo que también a eso le tengo que agradecer a todos los actores, al reparto que tuvimos en la película, que creo que le pegó a eso y pudimos mantener un tono realista, pero también de la época. Sí. Ajá, sí. Y volviendo al tema de cómo nos aproximamos a eso, pues yo creo que fue miles y miles de conversaciones desde el guión hasta ya cuando empezamos a conformar el equipo de arte, de fotografía. Con Camilo Molano, mi codirector, siempre hablamos de que la película tuviera un tintecillo de documental, de lenguaje documentalesco, para que no se sintiera una película tan como tan rígida, sino queríamos que se sintiera las sensaciones que el público, que creo que es Y ahí lo que juegan más me con el blanco emociona y de todo lo que... negro y todo ese tema. Ajá. Pero el blanco y negro ya fue después, pero el tema de que la emoción del público fuera la emoción de Pepe Cáceres, Ok. que el público fuera con el personaje. Entonces empezamos a hablar, ¿cómo hacemos eso con la cámara? Y en conversaciones con Mateo Guzmán, pues si ustedes viendo la película hay muchos planos que son casi secuencias, que muchos los filmamos secuencias y después en edición los cortamos, pero queríamos que la sensación de la cámara fuera la sensación de Pepe Cáceres, que entráramos al ruedo, que sintiéramos lo que el torero siente adentro del miedo. ruedo, el miedo, que fuera psicológicamente muy adentro del personaje. Casi siempre todos los lentes de la película pues estamos siempre amplios, porque él hace parte como el fondo y él son lo mismo, con las sensaciones con el público y con todas las dificultades que teníamos para rodar, por ejemplo, las corridas de toros, que es un Pero tema claro. Ahí te le paraste al extras frente al ahí. toro. Sebastián, y otra cosa que me gustó mucho, yo personalmente, pues de la tauromaquia sabía, pues lo de César Rincón, bueno, lo de tu papá, pero muy por encima. Y en esta película nos muestra la tauromaquia como lo que es, un verdadero arte. Hay mucha gente que critica que el toro no sé qué, pero acá se ve todo lo bonito, todo el tema de pues de las costumbres, ¿no? El vestuario, lo que se toma el tiempo el torero en vestirse, la parte con los santos, con todos los como agüeros o creencias de los... Se nos fue Sebastián otra Ajá. vez, un segundito. Perdón, es que No, yo no sé tranquilo, por qué no te preocupes, no te preocupes. Entonces hablaba No, de no te eso, de que preocupes. se muestra todo eso que hay detrás de lo que uno no sabe. Todo el tema que, por ejemplo, si se acaba el toreo, ya ese tipo de ganado ya no deja de existir. Todo ese tema, y se me hace que lo hacen muy bien en la película, y sale uno como con el chip cambiado, ¿no? Uno ya ve el toreo como algo diferente, como lo que es, ¿no? Y ve todo, eso me gustó mucho. Yo quiero ir en la misma dirección de Rodrigo porque ahí hay un gran valor de conexión con la audiencia y se enlaza un poco con lo que te decía antes. Es decir, vamos a contar una época del toreo, donde el toreo era un arte, pero sabemos contarlo para que la audiencia comprenda la mística que significaba en ese entonces para quien era torero, ¿sí? El significado de cada cosa, de cada elemento, la disciplina de ellos mismos, esos seres humanos que estaban hechos de otro material y No, la que era, admiración que despertaba claro, en eran la los audiencia, rockstar en de el la público. época y la gente. Exacto. Sí, y yo, o sea, Dime. hay una cosa que yo realmente no entiendo, es cómo el arte se puede llegar a catalogar como que uno está haciendo propagandas de algo. Yo Exacto. entiendo que de pronto en Hollywood se hacen películas de guerra y ha sido una propaganda para el ejército de Hollywood, pero uno no se demora 17 años haciendo una película para hacer una propaganda al toreo. Exacto. Exacto. Pero Compren somos, capotes, sí. Pepe, ¿no? Sí, No, sí, pero a mí me gusta eso, que explica, es decir, que le cuenta al que no está enterado del por qué está tan arraigado en la cultura, pues que esto no es algo nuevo, es algo tradicional, es algo viejo, distinto a que alguien esté o no esté de acuerdo con la práctica, con el arte. de acuerdo. Sí. Yo creo que en la película nunca se le dice a la gente es que te tiene que gustar el toreo, no, al Ajá. revés. O no al revés, digo,
se muestra la parte humana, la parte de sacrificio de tantas cosas que vive un torero, se muestra lo complejo que es llegar al éxito en el toreo, se muestra la relación con el toro tan compleja, tan mística, y trato en todo esto de quitarle las palabras bueno o malo, porque creo que la condición humana no debería estar catalogada entre esos dos colores, sino deberíamos poder entre los grises, entre todos estos colores, entre toda la gama que hay ahí, poder observar y poder darnos cuenta cuál es nuestra historia, que estas tradiciones que han sido parte de nosotros. ¿Por qué? Yo creo que saliendo de la película te puedes hacer diferentes preguntas, pero sí, por ejemplo, en Twitter han habido muchos comentarios que me da asco la película, que cómo se puede hacer una película de toreo en esta época. Entonces, tiene sentido. Si haces una película de guerra, o si es una película, las películas no son para eso. Y mira que eso es lo que te iba a decir, acá lo que más me gustó que salí renovado, ya estoy, pues a mí me encanta el cine y bueno, el cine colombiano desafortunadamente últimamente ha caído en el cliché de hacer como la misma comedia con ese tinterillo de humorcito y que el cura y que la niña del pueblo y que el borrachín y que bueno, es respetable, tiene su público, pero por fin, yo salí conté porque por fin vi algo diferente, algo arriesgado, algo emotivo, que uno de un personaje que se muestra como lo que fue, un tipo que, imagínate, de Honda Tolima a triunfar en España y a nivel mundial, sale uno muy bien, las actuaciones muy buenas, la fotografía, entonces, Sebastián, eso es muy meritorio y la gente, pues, aquí tú sabes que critican ya también por criticar, ¿no? Al final ya. Sí. Pero es una película que sabe invitar a la comprensión del otro ángulo, ¿cierto? Sin ser promocional, sin intentar convencer a nadie de nada, simplemente es retratar a alguien que vive su mística y cómo la experimenta, cómo la vive, cómo la padece, porque son más de padecimientos de ese en su entonces protagonista de la fiesta brava. Vale, Sebastián, muchas gracias. Invita a los amigos de Peli y de 40 principales a ver tu película. Amigos de Peli, amigos de los 40 principales, les mando un abrazo primero muy grande y los invito a que vayan a ver Pepe Cáceres. Estamos en la tercera semana de cines, eso quiere decir que la película le ha llegado a la gente al corazón, que la gente sale feliz. Hemos oído historias de que aplauden en los teatros. Esto, la verdad que no lo puedo creer porque es demasiado bonito oír eso. Uno al final no sabe cómo le va a llegar estas cosas a la gente después de tantos años de trabajo, pero eso quiere decir que les está llegando, que la película emociona, que la película es bella, así que los invito a que aprovechen y vayan y se la vean esta semana, este fin de semana. No capen cine este fin de semana. No lo capoteen. Sí. No, y también desde nuestro lado también invitar a la gente para que vaya a ver esta película para que se enteren de la historia es decir, lo recuerdan más las generaciones precedentes a la nuestra, ¿cierto? Pepe Cáceres es más recordado por nuestros padres y nuestros abuelos, pero para que vean cómo experimentaba ese arte un soñador que luchaba por conquistar lo que quería. Sí, no, felicitaciones. No, me imagino Manizales y todas las plazas taurinas debe ser una locura. Increíble. La gente se ha conectado y el otro día salía que Pepe Cáceres, el nombre estaba en tendencia por arriba del sub-20 de fútbol. Es realmente increíble, la verdad. Bueno, Sebastián, de nuevo felicitaciones, muchos éxitos y aquí esta será tu casa y esperemos encontrarnos próximamente. Y muy buena película, de verdad. Muchas gracias por verla, gracias por apoyar y ojalá que así le llegue a la gente. Muchas gracias. Un abrazote, que estén bien. El miedo siempre está ahí, es como un fantasma. Pero es el miedo el que nos ayuda a encontrar nuestro coraje. Mi papá. No quiero que usted termine igual. ¿Por qué me dejó?
A ver si eres tan hombre. Torea. Cuando me conecto con un toro, cuando siento su nobleza, algo me pasa. Verás que cuando salgas de esta, el miedo te va a tener miedo a ti. Si quiero ser figura. No basta con querer. Hay que serlo. Pues en España todo es más difícil, ¿no? Pues no hay ningún torero colombiano que lo haya logrado allá. Pues si quiero ser alguien, así tiene que ser. Esa terquedad suya nos va a costar muy cara. Bueno, ¿y qué has venido a hacer aquí, a este país? Vengo a buscar una oportunidad. Es torero. Es torero. Parece que ya eres alguien. El que parece que no sabe quién eres, todavía eres tú. Nosotros no estamos hechos del mismo material que el resto del mundo. Es la naturaleza de nuestro arte. El toro y tú vivís para ese momento. Si fuese por él, no te la perdona. He visto muchos como tú que piensan que lo tienen todo ganado y lo echan a rodar por un romance. ¿Para qué intentar lo imposible? ¿Imposible? ¿Cómo me puedes hablar tú de imposibles? La gente cree que le tiene miedo a la muerte, cuando en realidad le tiene miedo es a la vida.